Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues como ya lo anunciamos, hoy vamos a tratar el tema de madres solteras. Recordamos que estamos en Provocando Despertares con Ana Davi. Es bueno mencionarles que contamos como siempre con las puertas abiertas y los teléfonos del 887-2080 y 555-7287 para que ustedes nos puedan platicar cuáles son las emociones, cuáles son los problemas, la problemática actual, en un caso muy determinado o muy atinado, en caso de las adicciones, si en la familia hay alguien adicto o si se convive con algún adicto, nosotros podemos ayudarle. La ayuda es gratuita, pero necesitamos que nos den su testimonio. También para aquellas personas que tienen un testimonio de vida, que hayan atravesado por alguna situación totalmente fuera de lo normal, que hayan sobrevivido a algún evento, algún accidente, alguna situación que en realidad marque una diferencia. Sí es importante escuchar tu problema, es escucharte el cómo fue que lo resolviste. ¿Qué situaciones fueron las que tuviste que pasar para poder sobresalir? No importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea la situación financiera, económica, emocional en la que vives, acá siempre encontrarás testimonio de vida y algunas técnicas o algunas situaciones similares a la tuya para que puedas de alguna manera tomar. No quiere decir que sean las atinadas y que sean las únicas, pero de alguna manera colaboramos para que tú puedas salir de esa situación, puedas ver la vida de otra manera y enfocar tu vida hacia un bienestar normal. Posteriormente tú podrás encontrar los medios, o se te darán los medios para que tú puedas encontrar la respuesta a tus preguntas. Bien, madres solteras. Según el INEGI, nos dice que aquí en nuestra República Mexicana hay 5.4 millones de madres solteras. Primero vamos a hacer un análisis de el por qué se disparó. No quiere decir que antes no las hubiera, esto siempre ha habido esa situación. Lamentablemente se va dando más en estos tiempos. Miren, la situación, quiero recalcar primero que es mi particular punto de vista, ¿sí? Pero para los estudios que se han hecho, todo esto empieza a surgir de una manera, digamos, inmediata, a la famosa frase que se hizo rodar por ahí de los años 70, de los años 80, la famosa frase de la liberación femenina. La liberación femenina en realidad nada más fue un rumor, el cual si lo analizamos actualmente, en vez de ser una liberación, fue nada más cambiar el yugo. Porque antes se le llamaba estar presas de un matrimonio violento, estar presos de una situación en cual no gustaba y la cual la mujer se sometía o se aguantaba, porque la sociedad y la cultura así lo venían enseñando desde décadas anteriores. Y entonces, ¿qué hace la famosa frase de la liberación femenina? Que entonces provoca, fíjense bien, la palabra tiene fuerza, y entonces provoca que en todas en las mentes de las personas, en los círculos sociales y absolutamente en todas las situaciones, empiece a darse este fenómeno de una liberación, pero de una liberación equivocada. Se menciona la liberación femenina, pero no se le dice bajo qué parámetros, y no tanto porque te digan qué parámetros, sino más bien la liberación femenina, más bien yo diría como darle la apertura a la mujer en otros ámbitos, como viene siendo el científico, como los conocimientos, en la ejerción de los conocimientos. Ahí es donde definitivamente se debería basar la liberación femenina, o sea, que se quitara ese tabú de que las mujeres no tenían la capacidad de hacer esto o cual cosa o ejercer tal o cual profesión.
ahí es donde enfocaríamos, si lo hubiéramos enfocado, si se hubiera enfocado socialmente hablando a esas ramas, entonces sí tendríamos una liberación femenina, porque habría una gran apertura y entonces habría el desarrollo, y habría el desarrollo emocional, el desarrollo intelectual de muchas personas del sexo femenino, y las cuales ya pudieran ejercer de manera libre, sin ningún tipo de acosos, de manera libre la explotación de sus conocimientos. Lamentablemente, el grueso de la población lo toma por otro lado. En este caso, el lado es de hacer exactamente lo mismo que hacen los hombres, pero no lo mismo en el aspecto profesional, no lo mismo en el aspecto, digamos, de explotación de sus conocimientos, sino lo toman en las mismas, llamémosle así, culturas, en que entonces ahora la mujer ya puede hacer y deshacer lo que muchos hombres hacen. No quiere decir que todos, no quiere decir que todos. Ojalá se imitara a los que ejercen algo bueno, a los que dan algo positivo. Lamentablemente, esta apertura de la liberación femenina lo único que ocasiona es una disfunción familiar. Sí, así como lo podemos escuchar. Ocasiona una disfunción familiar y se hereda por lo tanto la misma. Porque la función femenina no es más que precisamente confundir a la población. Y díganme ustedes, esto ya no es que yo se los cuente o yo lo invente. Desde la famosa liberación femenina, en muchas empresas se utiliza la mano de obra femenina. ¿Por qué? Porque la mujer es más dedicada y está diseñada, digámosle así, para aguantar más el trabajo, los maltratos, y de alguna manera la compensación es menos. La mujer, con la finalidad de proteger a sus hijos, es capaz de sufrir los horarios, de sufrir los fríos, de sufrir infinidad de humillaciones con tal de llevar dinero a su casa. Y entonces, ¿qué pasa con estas empresas? ¿Qué pasa con estos lugares en donde es un ejemplo las maquiladoras? Pero vamos, son muchos lugares, muchas empresas. ¿Qué es lo que ellos obtienen con esa famosa liberación femenina? Tienen mano de obra más barata, jornadas de trabajo más largas y un sometimiento total. ¿Por qué? Porque ellas, como mujeres, prefieren someterse a dejar de percibir un salario que no se ha llevado a sus casas. Y los hombres, en su momento, pues la rebeldía, la formación de grupos para formar sindicatos, el valor, o a lo mejor el desapego normal de un hombre, digamos normal de un hombre para con su familia, pues lo hacía, o buscar mejores funciones de vida, mejor pago, que entonces lo hacía formar grupos, y de ahí se formaban los sindicatos, y de ahí se formaban los pliegos petitorios, y se exigía o se pedía que se pagara más. Bueno, pues con las mujeres resulta que esto pues ya decreció, se está nulificando, y entonces tenemos como resultado mano de obra más barata, por lo tanto una disfunción familiar tremenda. ¿Por qué? Porque al haber madres solteras, obviamente ellas van a tener que dejar el cuidado de sus hijos a segundas o terceras personas. Y entonces, ¿qué viene ahí? Ahí viene otro tipo de cultura. Ahí se tiene que educar con otro tipo de cultura. ¿Por qué? Porque ya no hay la imagen del hombre o la imagen paterna. Pero bien, no por clasificar, pero sí para diferenciar. No todas las madres solteras toman esa decisión de separarse por haber sufrido un tipo de violencia, ya sea violencia física, violencia emocional o sometimiento. Más bien, yo creo que el fenómeno se está dando mucho en nuestros jóvenes, en las mujeres jóvenes, precisamente por eso, porque ya hay una supuesta liberación, y entonces empiezan a tomar
de alguna manera y equivocadamente algunas cosas que no en su mayoría, pero sí muchos hombres hacen, ¿no? La irresponsabilidad de cuidar sus cuerpos, la irresponsabilidad de no usar lo que tengas que usar, o de no ceder a lo que no tengas que ceder en su momento. Entonces empieza a ser, ya no hay prohibición, ya no hay un miedo a los papás, porque precisamente la famosa liberación femenina hizo que muchos padres, en este caso padres y madres, empezaran a hablar con esta frase que ha hecho muchísimo daño y seguirá haciendo si la seguimos manejando. Esta frase que dice que no sufra lo que yo sufrí. Y nos encontramos con que ahora los hijos, con tal de que no sufran lo que uno sufrió, ahora se les da todo sin compromiso, se les dan muchas cosas sin compromiso. Ahora se les permite hacer cosas que inclusive les hacen daño, pero se les permite porque dicen que para que no sufran. Y podemos encontrar en su mayoría o en muchos hogares hombres y mujeres de 30, de 35, 40 años viviendo con sus papás. ¿Por qué? Porque precisamente es eso lo que se está originando con la famosa liberación femenina. No estoy en contra de que las mujeres ejerzan sus derechos, para nada, que no se transgiverse la idea. Ni estoy en contra de las mujeres